Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Les quiero decir que la pregunta que tenemos ahí va a salir durante todo el programa es si cambió su conducta al volante con la vigencia de la ley Emilia. Es decir, si se preocupó usted, sí o no, de si estaba tomado este fin de semana que entró en vigencia, pasar las llaves a otro, si que marcó en algo la diferencia, el hecho que haya entrado en vigencia respecto de la conducta de tomatera que usted tiene. Eso lo vamos a ver al final. Tenemos ahora como invitado al economista Klaus Schmidheubel. Gracias, Klaus, por estar acá. Fernando, gracias a ti. Queremos tocar un tema desgraciadamente para las AFP, junto con el Congreso, los partidos políticos y la ISAPRE, son de las que tienen a veces una pésima imagen, en gran medida, creo yo, porque no entrega beneficio inmediato o presente desde el momento que uno entra a cotizar, sino que los beneficios se postergan cuando uno jubila. Y eso se ve como extraordinariamente largo, no se generan situaciones de valor presente inmediato respecto de la AFP, pero no cabe la menor duda de que los chilenos estamos cada vez más comprometidos en nuestra jubilación con imponer en alguna AFP, y además hay una comisión específica que va a revisar todo el sistema por encargo de este gobierno. Así que gracias por venir, Klaus, y tú has propuesto medidas muy precisas para eso y queremos verla después de esta nota introductoria que te invito a ver aquí en este televisor. Cambios, reformas, modificaciones, todas palabras que pueden ser sinónimos, pero que pueden fijar una posición. Desde los movimientos sociales piden cambiarlo todo. La seguridad social, la seguridad, es contraria a la especulación, es contraria al riesgo. Tiene como objetivo fundamental garantizar estabilidad al sujeto, tanto en su vida activa como pasiva, pero particularmente al momento de llegar la edad de la pensión. Desde el gobierno hay una comisión trabajando, la que en octubre debe entregar un avance de sus reuniones a la presidenta y en enero debe poner sobre la mesa la propuesta definitiva. Mientras también se lleva adelante un proyecto que crea una FP estatal, es decir, un competidor más al sistema. Es imposible, o por lo menos a mi juicio es imposible pensar en una reforma drástica del sistema a estas alturas. En ese sentido, un paso necesario e importante, por ejemplo, es intervenir el mercado. Y una herramienta para intervenir en el mercado de la administradora de fondos de pensiones es una FP estatal. Claro es que no todos están dispuestos a hacer los cambios. El creador del sistema es uno de ellos. Aquí en Chile hay una gran discusión. ¿Por qué no subimos la pensión? ¿Por qué no? Es que el Estado no es Dios. No puede hacer la multiplicación de los panes. No puede subir las pensiones si no hay cómo. Pero no se queda solo en eso. Nosotros hicimos en el año 1980 es que vimos que cada trabajador le quitaban un 20% del sueldo. Ustedes no eran dueños de ese dinero. Es un sistema basado en las promesas de los políticos, en la existencia del sistema de reparto. Este es el mercado del trabajo que tenemos, y si las personas no cotizan regularmente es porque no lo pueden hacer. Críticas que escalan y que mantienen este debate. Las AFP han dado señales, algunas han bajado sus comisiones, otras optaron por proponer aumentar el porcentaje de cotización, y hay quienes plantean que esto se soluciona con subir la edad de jubilación. La cancha está lista. Mucha gente a los 65 que se siente tremendamente joven y sigue trabajando, además no hay muchas otras cosas que hacer para mucha gente, y por lo tanto puede seguir trabajando y seguir ahorrando y decidir la edad. Y no es de extrañar que el 78% de los trabajadores chilenos está preocupado de contar con un trabajo después de jubilar. Esa es la realidad para nuestros adultos mayores, ¿cierto? En vez de cuidarlos, que puedan disfrutar de su familia, de sus nietos, viajar, participar activamente en la vida política, están pensando en encontrar un trabajo. Estamos en un brete grande con esto de la jubilación, creo, Klaus, por múltiples razones. La tecnología médica hace que las personas vivan más tiempo, las leyes establecen que tienes que jubilar en una edad determinada, y los fondos no se acumulan en términos sistemáticos y parejos todos, porque las personas individualmente tienen lagunas, algunas tienen trabajo y después dejan de cotizar, y por lo tanto la cosa es tremendamente compleja. ¿Cómo ves tú el sistema de la AFP visto ahora desde un prisma de qué debe cambiar para que efectivamente no tenga que ser eliminado y cambiado por otro sistema?
Yo creo que tenemos grandes retos en Chile. Un reto importante es el de las pensiones. Las AFP son un sistema que han transformado ahorros exiguos, ahorros bajos de todos los chilenos, en bastante más ahorros, en ahorros moderados, y con esos ahorros moderados uno se ha podido financiar una pensión. Ahora la gente lo que compara es la pensión que recibe con el sueldo que obtenía hasta el último mes o el último año, los últimos 2 años antes de jubilar. Eso se llama técnicamente tasa de reemplazo, que es cuánto del sueldo se reemplaza con la pensión. Y esa tasa de reemplazo en Chile depende del individuo. Es cualquier cosa entre 0% e infinito. Y en promedio, cualquier cosa entre 40 y 50%. Y el reto que tiene Chile, para tomar de inmediato, digamos, los retos mayores, es de que esa tasa de reemplazo, el 40, el 50, el 55%, la OCDE hasta el 60%, ¿no es cierto?, sea más cercano a lo que los chilenos anhelamos, que es un 70%, y que es exactamente lo que recomienda la OCDE a sus países miembros, un 70%. Fue lo que se prometió también. Yo me acuerdo del discurso, ya que estaba José Piñera ahí, él y habló explícitamente que iba a ser el 70%. Y el punto es que ese 70% se habría cumplido si la gente se hubiese muerto a la misma edad que se moría en los años 80 cuando empezó el sistema. Pero hoy día la tasa de sobrevida son 20 años. Cuando llegamos a los 65 años, la esperanza de vida son 19,1 años adicionales. Hasta los 85 vamos a vivir. La mujer los 87, los hombres 82 años, pero en promedio hasta los 85 años. Entonces, para 20 años de sobrevida no alcanza el 10% que imponemos. ¿Y cuánto, por ejemplo, impone la OECD como promedio a todos los países desarrollados, más México, más Israel, más Chile? En promedio un 19,9% en Chile del sueldo. Nosotros imponemos un 10%. Y por tanto, obtenemos, ¿no es cierto?, no la mitad, un poquito más de la mitad, porque las AFP han sido una máquina súper eficiente en transformar ahorros exiguos o bajos en mucho más ahorro, pero que alcanzan solamente a ser moderados, con una tasa de reemplazo de 45, de 50, 55%, que ciertamente, insisto, no alcanza. No es lo que nosotros queremos para nuestra edad de retiro, necesitamos más que eso. Felipe. Ha cambiado, como decía usted, la edad, por suerte, en que se muere la gente normalmente en promedio. Así es. Y también ha cambiado, evidentemente, la sociedad en general. ¿Tiene sentido que 2014 haya edades distintas de jubilación para hombre y mujer, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido. Recordemos una cosa que es importante, que la edad de jubilación de los 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres no es obligatoria. Uno puede jubilarse más allá de eso, y en promedio las mujeres se están hoy día jubilando a los 62 años, lo que está bien, porque toman conciencia que tienen un poquito más oportunidades laborales y de que con cada año que posponen su jubilación tienen una mayor pensión, porque aportan más. Y como la sobrevida hasta los 85 años se acorta, ¿no es cierto?, ese pozo ahorrado alcanza para menos años, por tanto la jubilación mensual es un poco mayor. Pero como usted bien indica, Felipe, yo creo que efectivamente un reto es aumentar las jubilaciones. Y las 15 propuestas que yo he hecho en la Comisión Bravo, 15 propuestas de reformas de pensiones, la primera, la que yo pongo ahí, es aumentar las edades mínimas de jubilación para las mujeres en particular, porque las mujeres tienen una sobrevida que en Chile es mayor que en los países de la OECD. En Chile las mujeres llegan hasta los 86, 87 años, en los países de la OECD llegan medio año menos en promedio. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Finlandia, los países desarrollados, las mujeres vienen un poquito menos que en Chile. Y se jubilan en Chile a los 60 años, con lo cual es la edad de jubilación más baja de todos los países de la OECD, con otros 3 o 4 países que no me acuerdo, y los más 30 países las mujeres se retiran a los 63 años, 65 años, 68 años, 67 años. Entonces, la propuesta número 1 que yo hago es uniformar las edades de jubilación muy gradualmente. Eso no vale y no puede correr para personas que hoy día tienen 55, 58, 60 años. No, hacerlo muy gradualmente. Por ejemplo, a lo largo de 14 años, aumentar la edad de jubilación para las mujeres de 60 muy gradualmente hasta los 67 años. Cuando lleguemos a 14 años, 67 años, la sobrevida no va a ser 20 años, sino que va a ser 22 años, 23 años. Y los mercados laborales, a su vez, van a observar crecientemente personas que
no tienen 60 años, sino que 63, 65, 67 años. ¿Y los para hombres los hombres también? igual. 67. Los hombres también propongo subirlo de 65, 67 y llegar a lo que usted propone, que es un uniforme de 67 años, pero de acá a 14... No estoy de proponiendo acá, nada. no, está bien, lo que usted sugirió. De acá a 67 años. Hagamos una cosa mejor. Jubilémonos a los 80 años y así en medio año nos fusilamos toda la plata y la pasamos bomba y después paramos las charlas. No, broma aparte, fíjese, Klaus, que cuando uno examina, por ejemplo, los temas que usted ha escrito en columna y otras partes y otras personas que han escrito sobre la AFP y cómo son sus mecánicas, cuando además uno se acuerda de cómo funcionaban las pensiones antes, cómo le funcionó a mi mamá, a mi padre, la matemática es insobornable. O sea, la cosa tiene una lógica que es irrefutable. O sea, el tema de las edades, la gente que no cotiza y después se queja que no recibe, o el tema de la prolongación de la edad. Pero todos esos razonamientos lógico-matemáticos parecieran no tener ningún peso hoy en día, porque el sistema se enfrenta no a un argumento mejor en pizarrón, sino que a una actitud, a una postura cultural, ideológica, en virtud de la cual ya se ha ido instalando en forma sucesiva la idea de que esto es un negociado de los administradores, de los que son los dueños, no sé lo que quieran decir de las administradoras, que son ellos los que se están forrando los bolsillos a costa de los trabajadores, y hay una serie de frases y raciocinios, como algunos de los que vimos ahí en la nota, que desde el punto de vista lógico y matemático no valen hongo, o sea, la verdad, las cosas, pero que tienen mucha fuerza y mucha convocatoria porque van al centro de gravedad de la emocionalidad del chileno, además. Vaya usted a decirle a un chileno con argumentos racionales de que se jubile un poco más adelante y le va a ir mejor. Le va a decir de que jubilarse a los 65 años o a los 60 es un derecho ganado en largas luchas sociales, etcétera, y usted no lo va a sacar de ahí. Entonces, yo creo que el sistema de la AFP se enfrenta a un problema que no tiene que ver con la lógica o la mecánica del sistema, sino que tiene que ver con que se instaló un clima de opinión valórico, llamémoslo, muy potente, en virtud del cual todas estas cosas parecen tramposas, diseñadas para que unos pocos ganen plata y para cagarse a los trabajadores, para decirlo en vivo y en directo. Y en ese clima yo creo que las AFP la tienen muy difícil y yo no creo que el sistema vaya a poder perdurar en medio de ese clima de opinión tan masivo, no importa si después lo que lo sustituye resulta peor el remedio que la enfermedad, pero eso se va a ver después, no ahora. Klaus, eso es lo que yo siento en este momento que está pasando. Sí, lo que yo, frente a esos sentimientos, que creo que una parte importante de la población los tiene, la forma yo creo que es preguntarse racionalmente qué alternativa mejor, claro, o peor o distinta hay. Eso es lo que te digo yo, que yo la creo gente que acá, no hace ese ejercicio. Acá yo tomo simplemente, yo soy técnico, yo soy académico, soy profesor universitario, yo tomo un poquito la experiencia de una institución de la cual yo tuve el honor y el orgullo de ser su economista jefe por un año, la OECD, y la OECD saca una Biblia anual que se llama Pensions at a Glance, pensiones, una mirada a las pensiones en el mundo de la OECD, por supuesto, y los G20. Y cada año sacan un volumen comparativo. Una pregunta que tú hiciste, por ejemplo, o algo que hiciste referencia, Fernando, fue respecto de las comisiones de la AFP, si son altas y son bajas. Entonces yo tomo este libro y me pregunto, en comparación internacional, ¿son altas o son bajas las comisiones que cobran las AFP? Número uno, la comisión promedio hoy día es 1,42%, una gran dispersión. Sí. Plan Vital la bajó recién de 2,36% a 0,47%, llevándose en muy buena lid el paquete de nuevos afiliados jóvenes a solamente una comisión de 0,46% del sueldo, ¿no es cierto?, de ahora en adelante. Con eso la comisión bajó promedio del sistema a más o menos 1,35% del sueldo. Ahora, la forma de compararlo internacionalmente, para responder a tu pregunta, Fernando, es como porcentaje del saldo acumulado. Y como porcentaje del saldo acumulado, eso es 0,6%. Y ahí me pregunto, porque es alguna forma de compararlo con otros países, 0,6%, ¿es alto o es bajo? Claro, perdóname, pero yo no te estaba preguntando sobre si eran legítimas o no las comisiones. Sí. Lo que yo te quiero decir en el fondo es de que la población chilena no va a leer ese libro, ese mamotreto que trajiste tú, que además está en inglés, sino que lo que te estoy diciendo es que ese tipo de argumentos, ese tipo de estudios no producen efecto ahora en Chile para el chileno medio.
No van a leer ese estudio, no van a leer ni siquiera una columna del diario tuya sobre esta cuestión, si es que la pudieran entender, porque hay un poco de matemática, y en definitiva se van a quedar con el discurso de que aquí hay un negociado de los ricos. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo conozco muy bien toda esa argumentación, la leí, pero el punto es que la población no acepta ese tipo de criterio y está en otra. Y por eso que digo que está difícil la cosa para las AFP. Yo creo que no está fácil para muchos temas en Chile. Sí. Y yo creo que la reforma que viene y parte de mis 15 propuestas que yo he hecho a la Comisión Bravo, se hace cargo también eso, es que cómo podemos mejorar las pensiones no de acá a 14 años, 20 años, de medio y corto plazo. Y eso apunta a cómo podemos hacer algo que la presidenta Bachelet en su primer gobierno lo hizo muy, pero muy bien, que fue fortalecer el pilar solidario, el que es financiado con impuestos que pagan todos los chilenos, que por la reforma tributaria, ¿no es cierto?, lo pagan crecientemente ahora las empresas, ¿no es cierto? La pregunta es cómo podemos fortalecer ese pilar que implica una pensión mínima de alguien que no ha aportado nunca, de 86.000 pesos hoy día, y un complemento que se llama aporte pensional solidario para complementar a aquellas personas que han ahorrado muy poco el sistema de pensiones hasta una pensión de 255.000 pesos. Hasta ahí llega el subsidio. No significa que la pensión para todos va a ser 255.000 pesos, pero mínimo 85.000 hasta 255.000 pesos de hoy día. La pregunta ahí, por supuesto, es: ¿existe la factibilidad de extender ese pilar solidario más allá de 255.000 pesos? Es una pregunta que involucra, por supuesto, temas de diseño, temas presupuestarios, cómo financiamos esto, temas de cómo afectan los incentivos para estar en el sistema de la AFP versus no estar y por tanto no ahorrar. Esto es un tema importante y es una de las 15 propuestas que yo hago para que el sistema se refuerce. Klaus. Y una última cosa, perdón, sí. Si tú me permites, Fernando, sí, una última cosa que complementa la pregunta que me hizo Fernando Villegas, es qué pasa en el tiempo. En el tiempo las comisiones están bajando y van a bajar brutalmente en los siguientes años. Entonces, un poco mito urbano que hay de que se llenan de plata, las AFP, número uno, no es así en comparación internacional. Y número dos, lo que Plan Vital hoy día cobra, el 0,47%, equivale al 0,2% del saldo acumulado. Y 0,2% hay solo 3 países en toda la OECD que cobran menos, que son Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Bélgica, que cobran entre 0,10 y 0,20 sobre el saldo acumulado, que es la única forma que podemos compararlo, que equivale al 0,47% sobre el sueldo que cobra Plan Vital. Entonces, estos mitos urbanos, ¿no es cierto?, yo creo que hay que enfrentarlo como corresponde, que es con cifras en la mano, decir de dónde vienen las utilidades, ¿no es cierto?, y cuál es la evolución de esa utilidad en el tiempo. Y claramente esto es un negocio en disolución en el sentido de que va a haber crecientemente personas que van a irse con una AFP que quizás ofrezca muy pocos servicios, no tiene sucursales como son Modelo y ahora Plan Vital, ¿no es cierto?, que ofrecen básicamente un manejo básico de fondos sin mucho contacto con sus clientes, y otras AFPs que van a cobrar más, ¿no es cierto?, que van a ofrecer un paquete de servicios donde la gente va a poder elegir entre uno y otro. Hay un problema quizás que es mucho más sencillo de entender para las personas que lo que decía mi tocayo respecto de los papers y todo lo demás. Ellos ven las utilidades de las AFPs que aparecen en los diarios y ellos establecen una relación directamente proporcional entre las utilidades y lo que teóricamente es este ahorro forzoso al cual están obligados a hacer. Y ellos no tienen por qué saber de que las utilidades sean respecto del fondo que existe y no sobre el fondo potencialmente que debiera haber si es que todos cumplieran su pago de las cosas mes a mes. Pero el hecho es que crece el fondo, o es bien administrado o bien gestionado, y aparecen estas millonarias utilidades en los medios cada cierto tiempo, cada 3 meses. Y la gente ve eso. Y lo que no ve, porque efectivamente cuesta visualizarlo, y te insisto yo en lo que te decía al principio, no puede ver, porque ni siquiera la FP se lo coloca en esa posición, porque no puede hacerlo, no puede ver el valor presente de algo que va a ser futuro, que es la pensión que va a retirar. Solamente lo que se observa son 2 tipos de comportamiento. Una que dice: usted, señor, señora, tiene tremendas lagunas acá y por lo tanto
usted no está en este monto de la gente que va a recibir el 70% del que habló José Piñera en los 80. Segunda cosa que le dicen, si usted tiene un problema en el trabajo y no puede seguir imponiendo, bueno, lo lamento, pero no va a tener ninguna posibilidad de que el flujo del fondo vaya creciendo consistentemente en lo que efectivamente va a ser a futuro. Por lo tanto, hay un miedo a perder el trabajo, indudable, que pasa cuando hay desaceleración o cuando hay recesión. Y en segundo lugar, la culpa es de la persona. Cuando la persona, inevitablemente, si es que no ha impuesto, en gran medida debe ser porque esa plata la necesita para algo urgente hoy, que de otra manera no podría financiarla. Será, qué sé yo, educación de los hijos, será comida, será un montón de cosas, pero no cabe la menor duda que las lagunas no se producen porque alguien quiere ir al bar a jurar. Y por lo tanto, esto de traspasarle a la persona la culpabilidad por aquello que percibe como una gran utilidad de los fondos es prácticamente imposible de comprenderse, sino solo como un gran negociado. No, es que lo que pasa es que la culpa no es la persona. La culpa es del diseño sistémico, la culpa es la responsabilidad, la causa de esta situación, además está en el diseño de mercados laborales. En nuestro país, al igual que en otros países de América Latina, en muchos países de ingreso bajo, ingreso medio, como el nuestro, existen muchas causas que llevan a la informalidad laboral. Y eso son la evasión, la no obligación con las obligaciones previsionales, va junto a la mano de la evasión tributaria, de la evasión del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, y eso es producto de falta de control. ¿Y en ese sentido somos un país evasor nosotros? Somos un país evasor, mucho menos evasor que el resto de América Latina y muchísimo más evasor que los países promedio de la OECD. Pero para los efectos prácticos de lo que importa, que son los chilenos que cotizan en la AFP, somos un país que ¿cuánto le debe el porcentaje a la evasión que hacen los empleadores respecto a lo que deberían hacer? Una buena cantidad, un buen turro de plata. ¿Por qué? Porque en parte es porque existen arreglos informales entre un trabajador y su empleador, en microempresas, en servicio doméstico, en el campo, donde se emplean personas, ¿no es cierto?, sin hacer la imposición que corresponda. Y en parte por malas políticas públicas, porque, por ejemplo, uno tiene derecho a FONASA sin copago si es que uno tiene un ingreso, si uno está debajo un cierto umbral de ingreso, ¿no es cierto?, y dentro de la ficha caseno el 60% de ingresos más bajos, o en general de puntaje más bajo. Y esto significa, por supuesto, que hay un incentivo perverso para el empleador y el empleado de subcotizar el verdadero sueldo. No sé cuánto es esa cifra, pero sin duda que pasa más allá del 15% del empleo total en Chile. Y esto significa que eso es un incentivo para generar lagunas. Y ahí tenemos un problema serio como sociedad porque, por una parte, y por eso que una de mis propuestas es generar mayor incentivo a la formalización, extender este subsidio que hay para los jóvenes entrantes de bajos ingresos para que coticen, que es un subsidio temporario que paga el Estado, que no se ha aprovechado mucho. Fue una gran idea de la comisión Marcel bajo el gobierno anterior de nuestra presidenta, ¿no es cierto?, y fue incorporado en la reforma del año 2008, pero no ha habido muchos jóvenes que se han inscrito a esto. Esto hay que evaluarlo y eventualmente expandirlo. Entonces, el tema previsional es un tema que pasa por distintas dimensiones. No es puramente la AFP, tiene que ver con el pilar solidario, tiene que ver con reducir los incentivos a la informalidad, con una política de incentivos y también de garrotes, de zanahoria y garrote. Tenemos que ser más efectivos para reprimir la informalidad, pero también tenemos que dar incentivos económicos para que las microempresas que tienen una fracción de sus empleados empleados informalmente o subdeclarados en cuanto a sus remuneraciones, ¿no es cierto?, que declaren todo y para que, ¿no es cierto?, pongan el voto en su casa. Bien. A propósito de garrote, de turros y de culpa, alguien decía en la nota inicial que entender la seguridad social ligada al riesgo era complejo, que al menos suena bien, no sé si es correcto, pero suena bien. Y a propósito de eso le quiero preguntar por el caso Cascada. Este fin de semana, este 18 largo, el viernes, entiendo, a la FP de la cual usted es director, Habitat, le mandó una carta a todos sus cotizantes donde dice que, tal como se lo había pedido a cada una de las FP, que el perjuicio provocado por el caso Cascada asciende más o menos, en total, a $12 millones.
que si uno lo cuenta por afiliado no es tanto, son cerca de 2.000 pesos por cada 10 millones, pero que igual es una suma interesante, sobre todo en el total. ¿Qué hacemos con esos riesgos? ¿Qué se hace con un caso como el de Cascada desde la perspectiva de un sistema que seguramente la gente, así como decía Fernando antes, está pensando que no hay cómo corregir esto? En el caso de Cascada está pensando que no va a pasar nada. Y se van a perder esos 12 millones y no va a pasar nada, y los que cometieron la falta, si es que la cometieron, no van a recibir ningún castigo, como las AFP. ¿Cuál es su mirada al respecto? En absoluto. Es decir, la AFP que usted menciona, Felipe, que es AFP Habitat, fue la primera de toda la AFP que denunció el caso Cascada, denunció al controlador de las empresas dueñas de Cascada y Sokimich, se hizo partícipe, conjuntamente con otras AFP, desde un comienzo, número 1, la investigación, número 2, a su vez, las demandas civiles y penales que van a resultar de este caso, con el intento de recuperar cada peso, cada dólar de esos 12 millones de dólares. Más aún, yo diría que el presidente actual de AFP Habitat y el presidente anterior, José Antonio Guzmán, fueron activísimos, fueron los primeros en este país, el mercado de capitales, en denunciar precisamente bajo sospechas fundadas de que acá había un caso muy, muy serio de desfalco y de perjuicio del interés societario de las sociedades Cascada, de las cuales las AFP son accionistas minoritarios y por tanto perjudicadas. Ahora, ¿tiene cómo protegerse la AFP? Que seguramente lo que está pensando toda la gente en su casa que tiene la plata puesta, ¿puede pasar esto 5 veces más? A ver, la AFP y las compañías de seguro tienen 200.000 millones de dólares bajo su administración, de los cuales han perdido AFP Habitat y otras 12 millones, digamos, por 3, 30 millones, 40 millones. Con lo cual no quiero minimizarlo. Y por tanto, la AFP se hacen partícipe en las demandas, ¿no es cierto?, con consecuencias civiles y penales que resulten de este caso. Garrote, pero sin ninguna duda, y garrote firme. Klaus, yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a José Antonio Guzmán aquí hace una semana, porque creo que el punto es clave, porque monetarizar la pérdida, 12 millones de dólares, ok, uno dice, wow, ok, 12 millones de dólares. Y puede calcularlo, como decía Felipe, por el número de afiliados, es una cosa poquita. Pero el daño no está solamente en la plata que eventualmente se puede haber perdido. El daño está en una situación de prestigio y también en una cosa de los gobiernos corporativos, y en particularmente los gobiernos corporativos donde tienen directores que representan a la AFP, o que representan a todos los socios, pero que han sido puestos ahí por la AFP. Y ahí hay una cosa que yo nunca pude entender y traté de preguntársela a José Antonio Guzmán, que me contestó a medias, pero, a ver, Habitat entra a Cascada lo más cerca posible del origen real de los fondos, que es lo más pegado a Sokimich. Y de pronto el controlador le hace una oferta 100% especulativa o financiera. Les dice, mira, yo les vendo acá más arriba, en las otras cascadas, alejándola de la fuente de ingreso, más barato, y después compran más caro. Y hacen una pasada extraordinaria, pero se alejan de la fuente de dinero de Sokimich, que yo consideraba que desde un punto de vista de la lógica de las AFP, que velan por el interés de nunca jamás perder plata de sus afiliados, lo que más correspondería era haber permanecido ahí y haber dicho, no, muchas gracias, mi interés está con los afiliados primero. Y a mí me da más el sentido de estar cerca del origen real de los fondos, más que los efectos especulativos. Y sin embargo, la AFP, no solamente Habitat, la AFP aceptan el canje y ganan una pasada extraordinaria que las meten seguramente dentro de las gestiones financieras que tienen y ganan utilidades por ello. Pero no entiendo la lógica. ¿Qué daño hay para los gobiernos corporativos donde los directores que representan a todos los socios pero que han sido puestos por la AFP tienen después del caso Cascada? Los directores fueron brutalmente engañados. Las operaciones de las empresas cascadas que tenían acciones del subyacente de Sokimich y que compraban caro acciones a terceras empresas controladas por el controlador, ¿no es cierto? Acciones Sokimich, y después las vendían barato a las mismas empresas de vuelta, perdían plata sistemáticamente, pero en operaciones respecto a las cuales se falsificaban las actas de directorio. Entonces los directores que presentaban a la AFP no sabían de esto porque entre el gerente correspondiente, el contador y el controlador falsificaban las actas del directorio
y las actas falsas y que no llevaban, que no estaban siendo revisadas por el director correspondiente, ¿no es cierto?, se daba cuenta de estas operaciones. Pero acta directorio que nunca veía el director correspondiente. Eso pasó más de un par de veces. Sí. No me consta si en todas las veces está en las actas, ¿no es cierto?, larguísima de la Superintendencia de Valores y de Seguros. Pero ¿no crees tú, Klaus, que a raíz de este mismo caso, el gobierno corporativo donde están presentes directores que han sido colocados ahí por la AFP, deben tener una especie de tener súper claro de cuál es el leitmotiv de qué patrimonio están protegiendo? Porque están protegiendo a todos los socios porque eso es lo que dice la ley, pero ellos llegaron ahí a través de la AFP. Sí, claro, pero a ver, acá hay un problema de debilidad corporativa brutal y de engaño burdo, diría yo, de engaño burdo que pasa, entre otras cosas, por falsificar acta de directorio. Entonces, si de buena fe llega un director nombrado por la AFP a una empresa como Cascada, o la Polar, por mencionar el otro caso, ¿no es cierto?, que pasó un poco lo mismo, sí. Y se esconde del directorio que representa a los minoritarios las verdaderas acciones financieras que hace la empresa, uno es víctima simplemente de un engaño respecto al cual es muy difícil precaverse. Ahora, quiero mencionar algo que está en contexto y que son los 12 millones perdidos. Hay otros malos negocios del millón de operaciones financieras que hace el sistema de AFP por año. Compran y venden aproximadamente 1 millón de títulos distintos. En Chile, fuera de Chile, a través de los fondos que mantienen fuera de Chile, esos fondos invierten en otras acciones afuera. De ese millón hay malos negocios, buenos negocios, excelentes negocios. Claro. ¿Por qué? Por razones económicas, por razones... Bueno, a mí me llama la atención precisamente que las AFP no hayan hecho el ejercicio, y no lo estén haciendo ahora, claramente comunicacional, de explicar la lógica de esta cuestión. Por ejemplo, aquí estaba viendo, haciendo un poco de aritmética, que esta pérdida patrimonial por el caso Cascada equivale al 0,002 milésimos% del fondo acumulado. Y lo que usted está diciendo en este minuto también lo estaba pensando en el sentido que a lo largo de todo este proceso han habido pérdidas y ganancias, pero lo importante es que a la larga la gente le ha crecido, no le ha disminuido su cotización, y eso cualquiera lo puede ver en su cartola si hace una cotización más o menos regular siquiera. Sin embargo, ustedes parecieran no haberse molestado nunca, y menos ahora, que están en una postura más bien defensiva, en explicar cosas que son como de ABC de aritmética, que cualquier persona con medio dedo frente las puede entender si se explican con claridad. O sea, no debiera haber ninguna persona razonable, digamos, normalmente inteligente en Chile, que no sea capaz de entender de que a la larga esta cuestión es ganancia de su fondo, aunque en algunos puntos puedan haber bajadas que vistas en el largo plazo en la curva son casi microscópicas, o que son 2 milésimos%. Entonces, ¿no creen ustedes que hay que tener un poquito más de confianza a la gente y explicarle la matemática, esta cuestión, que la pueden verificar en su cartola? Y que no puede ser que se dejen arrastrar por cantos de sirena de gente que sale con frases muy lindas, como decía Felipe, que la solidaridad, que la cacha de la espada, pero que son cuestiones que no funcionan. Porque, dime tú, ¿hay alguna opción racional y eficaz a este sistema con cualquiera que sean las modificaciones que se le haga? Estoy hablando del principio básico de acumular y sacar una rentabilidad. ¿Hay alguna opción mejor que en el mundo se haya descubierto y que funcione mejor que esto? La respuesta directa, creo que no. Se puede perfeccionar el sistema actual. Por algo propuse 15 reformas. Por algo la Comisión Bravo está viendo cómo perfeccionar el sistema. Pero como sistema radicalmente distinto, un sistema de reparto claramente, históricamente en Chile y el resto del mundo es inferior a un sistema de capitalización. Un sistema mixto nos trae un poquito del mal del reparto y nos reduce el aporte a un sistema manejado privadamente que ha tenido una rentabilidad, y se lo decimos muchas veces, Fernando, yo difiero de ti. Pero parece que no suficientemente, porque tú ves que la gente vuelve a fijarse, como dijo Fernando, vuelve a fijarse en que el profit de las empresas es salvaje, y eso ya automáticamente les parece el colmo, en vez de pensar, bueno, si han tenido un profit salvaje es precisamente porque ha crecido el sistema, porque para que tuvieran muy pocas ganancias tendríamos que estar todos, digamos, en default. Y por poner los números, los últimos 12 meses, el sistema en términos reales, el fondo C, que es representativo del promedio, el fondo C ha rendido un 15,7% real, que un 20% nominal.
y ahí entra el 0,002% de pérdida que equivale, ¿no es cierto?, a los 12 millones de dólares. Klaus Schmidt-Hebel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Está, y tú lo dijiste desde el principio, una comisión específica presidencial que está tratando este tema. La Comisión Bravo va a sacar sus resultados y lo va a poner a disposición, creo que en el curso de este mismo año, creo que lo va a hacer en enero, del 2015. Y a diferencia de la comisión de previsión que existió en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esta no tiene límite, digamos, respecto a analizar solamente el sistema, puede analizar también otros sistemas que puedan complementar. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Klaus, por haber estado Gracias a acá. usted, ha sido un gusto.